Estamos en Las Acacias, en el departamento de Durazno, en la 8ª sección. Este campo pertenece a mi familia hace 100 años o más. Todo esto lo arrancó mi bisabuelo, a mucho trabajo, inmigrante de España. Me dedico pura y exclusivamente a la ganadería vacuna y ovina en ciclos. Yo no me encuadro ni en ciclos completos, ni incompletos, ni criadores, ni invernadores. Yo manejo una empresa y eso me define lo que tengo que hacer para obtener el mayor de los recursos en cada ejercicio que voy transitando. Mi familia, desde hace unos años, estamos viviendo yo acá y mi señora y los nenes en Montevideo. Eso genera más necesidades de recursos financieros y a su vez también genera el distanciamiento familiar que no está bueno, y entonces hay que irle buscando la forma de poder amalgamar amigablemente el trabajo y la familia. En estos predios son 2 unidades, una trabaja mi hermana, otra la trabajo yo. Yo primero aposté a una cría muy intensiva, muy insumo dependiente, porque así me lo exigía, campo, las vacas. Manejaba unas 550 vacas de cría, rondaba los 92% de preñez, señaladas fabulosas, pero un trabajo enorme. Me había safralizado mucho las ventas y tenía muy buenos números productivos, pero eso no se traducía en los ingresos para la empresa. Entonces empecé a hacer ajustes y esos ajustes implicaron bajar el pie del acelerador, sacar el pie del acelerador en la cría, empezar a dedicarme más a un negocio de compra-venta, recrías, engordes puntuales, empezar a leer muchísimo el mercado, empezar a estar muy inserto en el mercado, tanto de las reposiciones como de los productos de venta final, cuándo se iban a precisar, qué categorías se iban a precisar, tratar de acordar ciertos valores para comercializar. ¿Y eso qué es lo que implicó eso? Que precisaba tener más disponibilidad de dinero para salir a comprar algunas cosas. Entonces yo ya no lo podía tener para los insumos. Entonces, ¿qué tuve que ir haciendo? Mutar de un sistema, de una tecnología de insumos, a lo que después descubrí que se llamaba tecnología de procesos. Tuve que empezar a mejorar de acá adentro los campos naturales, empezar a gastar menos en insumos acá adentro, que gastar menos no es gastar machetear, gastar menos es gastar en lo que realmente nos empieza a dar impacto real en los kilos que producimos. Empecé a repotenciar los Lotus Rincón que se habían sembrado hacía muchísimo, empecé a dividir, empecé a ver que tenía que poner agua en la parcela, descubrí, me interioricé muchísimo más en los sistemas de pastoreo racional y empecé a estudiar cómo hacer para conducir el agua y empecé a hacerlo con mis manos. Y mis manos y las de Fabián, el que trabaja conmigo, que fuimos haciendo entre los dos y fuimos levantando eléctricos y fuimos viendo que el campo empezaba a tener una respuesta, el campo natural empezaba a tener respuestas, no las respuestas que yo veo en algunos campos que visito. Yo esas respuestas brutales no las he logrado aún, muy probablemente porque cometo 1, 2 y 1000 errores constantemente, pero que a medida que me voy dando cuenta los voy intentando solucionar. Pero sí he empezado a ver que el campo me empieza a devolver con mejoras en calidad, mejoras en especies, mejoras en comunidades vegetales. Yo cuando empecé dividiendo todo esto, lo dividía en un plano, lo dividía en Google Earth de forma plana. Hoy empiezo a ver las parcelas y empiezo a ver que comunidades vegetales se empezaron a expresar distinto y esas las empiezo a recortar y ya no son en una línea recta, ya empiezan a ser en líneas curvas. Y yo creo que si hoy tuviera que replantear esto, haría otros planteos,
pero bueno, en aquel momento era lo que era. Empecé haciendo grandes esqueletos de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, y el mismo proceso me fue llevando a achicarlas. Estoy hoy, acá habían 8 potreros, terminé no, porque esto no termina nunca, pero estoy en un esqueleto grande con 40 potreros que a su vez se dividen con piolín, entonces de 40 a 80 es solamente pasar un piolín y llegar a 120 es poner 2 piolines. Pero todo va en función de cómo se va expresando cada campo natural, cómo se van expresando las resiembras naturales de ryegrass, porque acá hubo áreas de ryegrass, hubo áreas intensivas que yo seguí manejando, promocionando y me son de utilidad para poder darles descansos más prolongados al campo natural. Y bueno, eso lo voy racionalizando, lo voy repartiendo, lo voy haciendo comer por la categoría que identifico que mejor responde a las especies que hay. Y bueno, no tiene un día, no tiene un orden. Hoy comen acá, mañana se van a comer a la otra punta. Parcelas que uno le tiene todas las fichas jugadas no responden porque no llovió y hay que irse a otra. Me encanta poder darle todo el descanso posible que puedo, pero también a veces los animales te apuran. No tengo fecha fija para volver. Y bueno, trato en años normales, en primavera, verano, no volver antes de los 35 días. En inviernos se me dilatan más las vueltas a las parcelas, pero no soy un fundamentalista tampoco del sistema. Sé que cuando tengo que entrar antes, tengo que entrar. Y bueno, lo trato de cuidar haciendo pastoreos más rápidos. Y si no, a veces hay parcelas que dejo a los animales 2 días, hay parcelas que están medio día, hay parcelas que están un día. Y ahí yo voy leyendo mucho el campo, voy leyendo mucho el rumbo que me tracé un año antes para lograr los objetivos productivos y los objetivos económicos, porque repito, esto es una empresa. Las Acacias es un predio de 1000 hectáreas que se compone de suelos 5, 4 y 2, suelos 2. Son campos estivales de cristalino. Yo hago una apuesta muy fuerte a la planificación previa. Muchos meses antes, a mí hay mucha gente que me dice, sos muy ansioso. Y yo lo que hago es planificar mucho tiempo antes y ver todos los escenarios posibles, evaluarlos, sacar mucha cuenta y después de fijar el rumbo, de ahí no me muevo más que pequeños ajustes de timón. El año pasado se hablaba de que íbamos a tener un verano niña, con déficit hídrico, con una probable sequía. Entonces yo digo, esperar a ver si, tirarme una ficha al aire a ver si en verdad se concreta o no. Yo no puedo darme esos lujos porque lo que no genero, no lo genero y no me va a llover del cielo. Entonces, ya en octubre del año pasado yo empecé a ajustar la carga. Yo ajusté la carga cuando había muy buenos valores. Hice ventas de categorías que no tenía pensado retener, todo lo que fue vaca para frigorífico y vacas que no se iban a terminar antes de fin de año, terminé comercializándolas. Buenos valores, en momentos donde todo iba en auge. Y lo que hice fue bajar la carga, que cuando hablo bajar la carga, acá por lo general estoy en 1,02, 95. Yo bajé a 0,75 la carga. Para mí, yo miro el campo ahora y está vacío. Entonces, lo que yo terminé haciendo fue prever una situación compleja,
adelantarme a eso y trabajar en pos de que el impacto fuera el menor posible. Lo que hice en áreas de resiembra natural, me compré un segurito que fue comprar semilla de sorgo y con una máquina en unas resiembras de ryegrass que ya habían semillado, lo puse en el suelo, así nomás como estaba, y esperé que viniera. Y como yo ya venía de carga, ya había ajustado la carga, veníamos los campos, si bien venían muy menguados de prácticamente 10 meses de un déficit crónico de agua, ajusté la carga, me fui manejando con lo que tenía, con lo que me iba a dar más rédito económico, que eran las vacas que estaban pariendo, todo lo que es el sistema cría. Lo que hice fue, generé esas áreas de sorgo en las áreas de ryegrasses de resiembra, ajusté la carga, en los campos naturales que tenía empastado, parcelas reservadas, las fui comiendo, empecé teniéndolas un día y medio, las vacas arriba de las parcelas, después ya a medida que el pasto se fue secando, ya de día y medio ya pasé a día y a veces a mediodía. Y un día, cuando la cosa estaba realmente complicada, le abría los sorgos a los novillos y a las vacas de cría paridas a empezar a comer los sorgos. La seca o el déficit hídrico llegó, empezó a complicar cada vez más y lo que yo empecé a ver, sobre todo en los campos vecinos, la gente empezó en octubre, noviembre a dar mucho fardo, empezaron a llegar los camiones de cola de trilla uno atrás del otro, gente que empezó a dar de comer hasta hace bien poquito, comer en las calles, y yo tranquilo, porque yo tenía 30 días, 40 días más de pasto de campo natural sin problema. Tenía ese sorguito que no es un supercultivo como seguro, pero estaba ahí y digo, bueno, esto en algún momento en febrero se irá a acomodar. El agua yo la doy por bebedero, entonces si las cañadas realmente se secaban, pese a haber muy buen agua en este campo, yo iba a tener el agua en los bebederos. Entonces sí con preocupación, pero no con desespero, ni tener que salir a comprar raciones, ni tener que salir a comprar fardos. De hecho no compré nada hasta ahora, ni no agrego comida de afuera. Y bueno, lo he ido manejando así, hablando con vecinos, no, porque tus bichos están lindos, no, porque vos tenés pasto. Sí, yo miro y digo, no, yo no es que tenga enormes cantidades, pero tengo y en ese ida y vuelta que se está generando con este sistema y el campo y la respuesta del campo, a veces no es tanto el volumen, pero sí me ha mejorado mucho la calidad y eso se refleja en el estado de los animales. Yo veo, ayer por ejemplo, que estoy con el tema de las tablillas y dando algunos fósforos y bueno, acá los ganados son de traerse a las mangas, a mí me gusta trabajar con ellos. Hay celo normalmente, no sé en otros predios cómo estará, pero acá hay mucho celo, hay mucha actividad y bueno, no sé, y no es de ahora porque haya llovido, pero ya hace cuestión de 20 días que los cambios de parcela, uno está con las vacas, las ve, se detiene a ver qué pasa y bueno, es algo que yo lo noto como una ventaja no tangible y no cuantificable a priori de estos sistemas. Yo hoy estoy teniendo adentro de las acacias, manejo vacas de cría, manejo recrías de hembras para autoabastecer mis rodeos, que se compone de unas 300 vacas de cría hoy en día. Guardo por lo general unas 100 terneras para reposición y después tengo novillos que estoy preparando, que he ido dejando los propios
Y después yo estoy comprando animales para engorde, sean machos o hembras, pero cuyo destino final es industria frigorífica. Y bueno, me oriento a ese engorde, me oriento a ese autoabastecimiento buffer. Yo no quiero tener toda mi reposición, porque considero que comprar y vender le genera un ingreso al predio. Comprar y vender bien genera un ingreso. Hay que estar muy empapado, hay que ver cuándo uno lo hace, cuándo uno no lo hace, a qué valores, comprar animales de determinadas características y tener el dinero en la mano. Ese es el gran secreto del asunto. Y en lo que es ovinos, ahí sí tengo un rodeo, una majada cerrada de animales doble propósito, finos, para producir lana fina del entorno de las 20 micras. Yo me quiero ir a algo más parecido a 18, pero hoy estoy en 20 micras. Y poder vender corderos pesados habiéndoles sacado un vellón, o sea, son animales que ellos nacen, se hace esquila preparto, encarneradas de otoño, son animales que terminan saliendo con 11 meses para la industria. Trato de sacarlos el octubre siguiente, prácticamente con 11 meses, un año, sin que corten los dos dientes, corderos pesados. En octubre, que es cuando la demanda es más estacional y ahí hay una merma en la demanda de vacunos y la industria frigorífica faena en mayor ritmo el ovino. El ovino me da a mí principalmente ingresos cuando no me da el vacuno. Ese es un detalle no menor, porque la lana yo la tengo en stock y cuando la preciso la comercializo. Punto número 1. Y después me dan en el campo la desmalezadora que en vez de prender un tractor y pasar la pastera, me lo hacen ellos. Y bueno, voy limpiando los campos con eso, aunque parezca mentira, y las resiembras las voy limpiando también con altísimas cargas de ovejas y van en los cuadros, nacen en parcelas los corderos. No tengo mayores dificultades de que si se pasan, que si son pasadores. Acá hay parcelas de 1 hilo, de 2 hilos, de 3 hilos. Cuando nacen los hago nacer en parcelas de 3 hilos y después les voy quitando hilos y no pasa nada. Yo en verdad lo que trato de tener es una oveja por hectárea. Ese es mi manejo. Una oveja y un poquitito por hectárea, no más de eso. Pero eso tiene una lógica. Acá hubo muchísimo ovino en alguna época. Empiezo a aumentar mucho la carga parasitaria, por más que yo voy rotando, siempre ellos van entrando en campos limpios. La oveja tiene esa fama de que cansa y entonces bueno, con majadas de 100, 100 y alguna y poca oveja, a mí me da el tiempo de levantarme, las voy a buscar de mañana, las hago cuando las tengo que hacer y las devuelvo a su potrero todo en la mañana, nadie se cansa, es algo ágil y se va mechando con otras tareas. Acá por lo general de mañana a primera hora lo que se hace es rotar las vacas y después se hacen esos trabajos. Entonces no es para tener filas de ovejas interminables en los bretes y tener que dejar encerrado de noche. Entonces, con esas cantidades de oveja, ellas están muy bien, están siempre gordas, siempre lindas, siempre están comiendo campos que están limpios. Acá no se dan más de 4 o 5 tomas al año, ¿tá? Y bueno, eso es lo que trato y con muy buen éxito, creo yo, porque a mí no me dan trabajo, uno no se entera que hay ovejas acá adentro, uno la pasa bien. En estos sistemas se trabaja mucho, pero se trabaja sobre otras cosas. Yo no diseñé esto ni pensé esto como que, bueno, este es el diseño final. El campo mismo me va exigiendo cosas, yo le tengo que ir devolviendo cosas
Donde no había parcelas voy armando, y donde había parcelas a veces tengo que armar 2 más en una misma, o a veces no, o a veces hago un cambio y reestructuro algún área social o pongo otros bebederos más. Uno va cambiando el tipo de trabajo que uno va teniendo. Uno va atendiendo a cómo vienen evolucionando las parcelas que ya comió. Uno viene pensando y recorriendo parcelas que no comió para ver a cuál va a saltar. Acá no vamos siguiendo la 1, la 2, la 3, no. Hay momentos que está todo muy parejo y uno se puede permitir esa licencia. Pero si no, uno va saltando de la 1 a la 28, a la 15, a la 39. Uno va en ese constante derrotero de parcelas, y esas hay que recorrerlas y hay que irlas mirando y hay que ir viendo cómo responden, según la estación del año. Nosotros somos un eslabón más de una cadena cárnica, vacuna y ovina. Así como yo me vinculo con quienes me proveen de animales, les voy pidiendo qué tipo de animales preciso, con qué características, con tiempos de anticipación, vamos arreglando formas de pago y así sucesivamente, tiempos de entrega. También yo me vinculo mucho con quien a mí me compra. Esa es una parte que para mí es fundamental, porque yo produzco para alguien, y ese alguien, así como yo le pido a mi proveedor, yo soy proveedor de una industria, entonces constantemente planificamos un año para adelante qué categorías vamos a precisar, si va a ser para corrales, si va a ser para frigorífico directamente. Entonces ese vínculo que creo que los productores tenemos que hacer el ejercicio de estar constantemente vinculándonos con la industria o con quien nosotros vendemos nuestro producto, ya está, no en valores, pero sí preacordado en categorías, en pesos, en el producto que yo le tengo que entregar a quien a mí me compra. Porque todo esto funciona porque alguien a mí me paga también. Entonces, en ese ida y venida se genera un vínculo comercial, se generan oportunidades, se generan ventajas, como es, por ejemplo, yo entré en el grupo orgánico de la industria frigorífica al cual yo le vendo, que es Las Moras. Ellos me invitaron a participar de la producción orgánica, y bueno, ingresé y lo hago con enorme gusto. Tiene unos detalles en cuanto a productos que no se pueden usar, en cuanto que sí, que hay que aprender a no usarlos y a usar otras alternativas y aprender a manejarse, pero bueno, tienen un rédito no solamente desde lo económico, sino también desde lo productivo, porque en estos sistemas empezamos a ver una racionalidad mucho mayor en el uso del medio ambiente, en cómo nos vinculamos con el medio ambiente. Entonces, lo fundamental del relacionamiento es para arriba con quien yo le vendo, pero también para abajo con quien yo le compro. Y eso lo hago para los vacunos y lo hago también para los ovinos, certificaciones de lana, de producción responsable, certificación orgánica de carne ovina, que a veces no tienen de por sí un valor económico directo. Por ejemplo, hoy en día colocar o no una zafra de lana no pasa solamente por el precio. Si es un lote de lana que está certificado, hay interés, y si no está certificado el mismo lote, ya no es el mismo interés. Entonces, a veces tienen esos pequeños detalles que son fundamentales, pero que uno los puede aprovechar si está inserto en la cadena y está constantemente vinculándose para un lado y para el otro, ¿no?
Los niveles productivos de este campo, cuando yo empecé a mutar a este tipo de sistemas, pasé de 75 kilos de carne equivalente por hectárea a mi última carpeta con 140 kilos de carne equivalente por hectárea. Eso se va logrando en un combo de productos, ¿tá? Pero sí en aumentos de carga, sí en manejar más animales, sí en aumentar los pesos y poder terminarlos, porque no es tener animales por tener, es tener animales, engordarlos, lograr los objetivos. A mí, yo cuando no puedo terminar de engordar un animal lo siento como un fracaso terrible, porque bueno, es no lograr mi objetivo. Pero bueno, pasamos prácticamente, duplicamos los kilos de carne equivalente por hectárea. Yo no persigo un valor fijo de que quiero llegar a 300 kilos de carne por hectárea, no. Yo quiero más, siempre quiero más, porque es la forma de poder tener tranquilidad familiar en cuanto a ingresos. Pero no persigo números ni de carne equivalente por hectárea descollantes, ni admiro a los que los tienen, pero acá lo que tiene que cerrar es la cuenta y no a enormes costos, ¿tá? Cuando uno empieza a agregar y agregar insumo las ganancias marginales empiezan a ser cada vez más chicas y al final uno tiene una enorme cantidad de capital abajo del cielo que le da cada vez menos. Entonces, bueno, yo en eso soy muy cuidadoso y trato de llevarlo de esa forma. Yo utilizo la carpeta verde del plan agropecuario para todo esto. Mi primer cierre de ejercicio fueron $90 de ingreso. Y bueno, y después a trabajar y a subirlo porque se precisaba y había que llegar. Y bueno, logré ir a aumentar los ingresos teniendo menos cantidad de recursos puestos en el predio, ¿tá? De insumos comprados de fuera del predio y readministrando lo que había acá adentro, potenciando campo natural, aprendiendo y trabajando mucho sobre lo que es algunas resiembras. Y bueno, los números van diciendo que va por ese camino. Yo en este predio, bueno, soy productor amigo del plan agropecuario y me vinculo mucho. Y después integro y soy socio fundador de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, que es el ámbito donde yo he encontrado gente que hace preguntas a veces que nos despiertan la curiosidad y nos permiten ir mejorando en todo esto. Y bueno, junto con el plan también vuelco muchas preguntas de cosas que no sé, porque yo acá cometo errores todos los días y lo importante es ver que no funciona y ver cómo se resuelven y quien tenga más experiencia poder decir o intercambiar entre otros productores que hayan hecho cosas iguales, mejores, o mucho mejores si son mejor todavía, pero sin no tener miedo a preguntar cómo resuelvo esto. Entonces son instancias que la de productores o la del plan agropecuario son instancias que a mí me dan mucha tranquilidad porque los tengo a la mano. Fue un placer, espero haber sido claro. Todo esto tiene mucho de pastor y de ir día a día mirando, vincularse con el propio campo, vincularse con los animales, entender que lo que uno cree que es lo mejor no necesariamente es lo mejor para el predio o para los animales. Ellos nos dicen mucho, nosotros tenemos que aprender a leerlo.
Y sobre todo, y permítaseme para los productores, no tengan miedo a arriesgarse, porque yo cuando me tiré al agua con esto, a mí me dijeron que estaba loco, y capaz que sigo estando un poco loco en esto que hago, pero lo hago a mucho orgullo y me va dando resultado, y lo hice solo y empecé a preguntar después que estaba en el medio del río. El camino es la recompensa de todo esto.